Muy buenos días, ¿cómo están? Les quiero explicar la parte teórica de la lección de hoy que corresponde a la asignatura de estadística. Bien, tienen este material en la plataforma y yo voy a ir explicándoles lo que está relacionado con este contenido. Bueno, vamos a ver hoy la determinación de la muestra una vez que ya hemos definido nuestra población, ya hemos también definido nuestra variable para poder estudiar. El siguiente paso es ya ver una muestra, que es lo que vamos a utilizar para poder realizar nuestro estudio, y en base a ese estudio vamos a hacer una inferencia con respecto a la población. ¿Qué es lo que se hace entonces? Nosotros, cuando vamos a realizar una investigación, el primer paso es tener una idea de investigación. El siguiente paso es definir un tema. Y en ese tema ya debe estar indicadas nuestras variables que vamos a estar analizando, ya sea relacionando entre sí o analizando en forma particular una determinada variable. Bueno, para poder realizar estudio con respecto a una población, como no se puede acceder a todos los elementos de la población, entonces lo que se hace es tomar un subgrupo que se llama muestra. Ya habíamos visto ejemplos de muestra. Lo que ahora vamos a ver es cómo se puede recolectar los datos de una muestra. Cómo yo puedo formar o construir mi muestra. Para eso existen las técnicas de muestreo. Existen varias técnicas de muestreo. Algunas de ellas son las que vamos a analizar en esta clase. La primera técnica se llama muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple consiste en enumerar todos los datos de la población, enlistar y luego someter esto a una selección en forma aleatoria, o sea, al azar. Es como identificar, enumerar a todos los individuos y luego se va colocando esos numeritos en una urna y se va extrayendo así en forma aleatoria, al azar, y se va formando una muestra. Esa es la primera técnica que se llama muestreo aleatorio simple. Luego tenemos el muestreo aleatorio sistemático, que consiste en dividir la población total en subgrupos. Por ejemplo, si yo tengo 300 individuos en mi población y quiero, por dar un ejemplo, que mi muestra tenga 20 individuos, entonces lo que hago es 300 dividido 20 y me sale 15. Quiere decir que 15 va a ser la cantidad de subgrupos, o sea, los individuos voy a ir tomando de 15 en 15. Voy a tener 15 grupos de 20. ¿Sí? Eso es el primer paso. El siguiente paso es tomar el primer grupo del 1 al 15 y hacer un pequeño sorteo. Voy a sortear los números del 1 al 15. Vamos a suponer que salga el número 10. ¿Sí? Entonces ese es el primer individuo, ¿verdad? El que ocupa el lugar 10. El siguiente individuo va a estar en los siguientes 15. ¿Sí? Los siguientes 15. Entonces, a partir del 10 en 15 va 25, el siguiente va a ser 25. El lugar que ocupa el lugar 25 va a ser mi siguiente individuo y así sucesivamente. Se llama muestreo aleatorio sistemático porque el primer paso es tomar al azar, ¿verdad? Esa es la parte aleatoria. Y el sistemático es que se va tomando en forma igual, ¿verdad? De 15 en 15 en este caso. Les voy a dar otro ejemplo un poco más sencillo. Vamos a suponer que tengo 100 individuos en mi población y quiero tomar 10 individuos de esos 100. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 100 dividido 10 y tengo 10. Quiere decir que tengo 10 grupos de 10. De los primeros 10 voy a hacer un sorteo. Del 1 al 10 voy a hacer un sorteo. ¿Sí? Vamos a suponer que salga 3. Ese es el primer individuo. El siguiente individuo va a ser 13. El siguiente individuo va a ser 23. El siguiente individuo va a ser 33. El siguiente va a ser 43 y así sucesivamente hasta 93, y así voy a formar mi muestra que va a estar conformado por 10 individuos. Entonces eso es el muestreo aleatorio sistemático. Luego tenemos el muestreo estratificado. Esta técnica consiste en formar subgrupos en donde los grupos tienen
ciertas características que lo diferencian. Por ejemplo, si yo voy a realizar un estudio sobre preferencia deportiva a una población de jóvenes, entonces puedo formar subgrupos de varones y de mujeres, porque evidentemente que esa variable de preferencia deportiva, tanto para el grupo de varones como para el de mujeres, va a ser diferente. Los varones tienen preferencias distintas en cuanto al deporte que a las mujeres. Entonces, en ese caso se aplica un muestreo estratificado. Después tenemos el muestreo por conglomerado. Esto ya hace referencia a una ubicación demográfica, ubicación sociodemográfica incluso. Esto depende de la ubicación en la que esté el individuo. Por ejemplo, si yo voy a estudiar sobre acceso a Internet, ¿verdad? O de repente cantidad de horas dedicadas a estar en redes sociales. Evidentemente esta variable va a tener diferentes características de acuerdo al lugar. No es lo mismo para un grupo de la zona rural que para un grupo de la zona urbana. Entonces ahí yo tengo en cuenta la ubicación sociodemográfica. Estoy aplicando la técnica de muestreo por conglomerado. Y el último, que es el muestreo deliberado, consiste en que el investigador eh, vaya fijando ciertos criterios de selección, ¿sí? Entonces el investigador es el que determina y dice, bueno, esta característica debe tener mi individuo para la población, para que esté dentro de mi población. Entonces el individuo va describiendo y va buscando a individuos que cumplan con esos criterios para que pueda formar parte de su muestra. Bueno, vamos a ver un ejemplo para poder definir población, muestra y el método de muestreo que se podría utilizar. Acá hay que aclarar de que como investigador la persona es la que elige la técnica de muestreo. Por eso en este trabajo van a haber muchas respuestas diferentes, eso al menos se espera, porque cada uno va a tener su criterio de elegir qué técnica les parece que va a utilizar, pero con la condición de que deben justificar por qué van a usar esa técnica. Esa es la clave. Nuestro ejemplo dice, se desea realizar una investigación sobre las causas del bajo rendimiento académico de los alumnos de la educación escolar básica de la ciudad de Concepción en las asignaturas castellano y matemática. Bueno, ¿cuál es la población? Podríamos definir a una población como, por ejemplo, estudiantes de instituciones públicas del noveno grado, por ejemplo. Eso es una población. Ahora, la muestra podría ser cinco alumnos de cada grado, estamos hablando de noveno grado, 5 alumnos de cada grado de las instituciones públicas de la ciudad de Concepción. Una muestra. Ahora, ¿qué método de muestreo utilizarías? Como estamos hablando de bajo rendimiento, se quiere investigar las causas del bajo rendimiento, podemos nosotros aplicar una técnica de muestreo por conglomerado, porque si hablamos de la ciudad de Concepción, podemos también diferenciar zona urbana y rural, ¿verdad? Y el bajo rendimiento evidentemente va a tener causa distinta. Por dar un ejemplo, en la zona rural podríamos decir que influye la enseñanza que recibe el alumno, influye el tiempo que le dedica porque se ocupa de otros quehaceres en la casa y no tiene suficiente acceso a la información. En la zona urbana, en cambio, puede influir, por ejemplo, el tiempo dedicado también debido a que no se tienen otras distracciones, como por ejemplo las redes sociales o alguna otra actividad nocturna, ¿verdad? Entonces son otras características. Por eso se puede elegir la técnica que es el conglomerado. Y así van a escribir. La población es tanto, la muestra es tanto y el método que yo elijo es tal por tal motivo. Bueno, acá tienen entonces las actividades que ustedes van a desarrollar en sus cuadernos o utilizando un procesador de texto como les parezca mejor. Es copiar y pegar y ir completando.
¿Qué es lo que pide? En cada una de las situaciones presentadas, escribir una técnica de muestreo y justificar. Quiero que justifiquen. Bien, en el ejercicio número 2, en donde dice resuelve los siguientes problemas, nos presenta una tabla y nos dice ya la técnica que se va a utilizar, que es el estratificado. Entonces, ¿cómo se hace para completar o para responder a esta problemática? Dice, la tabla de abajo se muestra la cantidad de alumnos por escuela de una área educativa de la EEB. Elija una muestra de 150 alumnos. Bueno, entonces como tenemos que elegir 150 alumnos, voy a habilitar la calculadora para que podamos realizar nuestros cálculos. Entonces necesitamos que nuestra muestra esté formada por 150 alumnos y nos da la cantidad de alumnos por escuela, escuela A, B y C. Entonces el primer paso que debemos de realizar es tener el total de alumnos. Tenemos 320, en el otro tenemos 580 y en el tercero 420. En total tenemos 1320 alumnos. Eso se escribe acá en total. Luego el porcentaje, la parte porcentual, ¿cómo se hace? Se tiene que dividir cada cantidad de alumnos por el total. 320 dividido 1320 nos da 0,024. Podemos redondear a 0,24, perdón. Y eso colocamos acá. Después, 580 también dividido 1320 nos va a dar 0,43 y luego viene un 9, entonces queda en 0,44. Y el último, 420 dividido 1320 nos da 0,31 y después 8, entonces es 0,32. Esa es la parte porcentual. Y para la muestra, esta parte porcentual se multiplica por 150. ¿Sí? Vamos a ver para el primero. Habíamos hecho 320 dividido 1320 y nos salió 0,24. Entonces vamos a redondear 0,24. Vamos a multiplicar por 150 y ahí nos va a dar la cantidad de alumnos. Perdón, acá me falta completar. 36. Quiere decir que, acá voy a poner mi calculadora, 0,24 multiplicado por 150, a ver, 0,24 multiplicado por 150 me da 36. Quiere decir que 36 alumnos voy a tomar de la escuela A. Y así hago también para la escuela B y para la escuela C. Y así completo lo que me está pidiendo, ¿verdad? Determinar la cantidad de alumnos que voy a tomar de cada escuela. Bueno, acá también les pide, en el número 2, les dice que en Ciudad del Este aproximadamente 75% de los alumnos de la educación media cursan sus estudios en instituciones públicas. Si 75% de los alumnos estudian en instituciones públicas, quiere decir que hay un 25% que sobra, que son de instituciones privadas y subvencionadas. ¿Qué es lo que me pide? Se desea elegir una muestra de 400 estudiantes. ¿Cuántos de ellos deben ser de instituciones públicas y cuántos de instituciones privadas y subvencionadas? Entonces vamos a hacer un pequeño cálculo, regla de 3 básicamente. Tenemos que hallar el 75% de 400. Entonces se hace 75 por 400 dividido 100. 300. Quiere decir que 300 alumnos son de instituciones, o 300 alumnos debo tomar de las instituciones públicas. Y el 25% sería 25 por 400 dividido 100. Y ahí me da 100 alumnos. Es como restar, ¿verdad? En la anterior era 300 y como tengo en total 400, entonces es una forma de hallar también restando nomás. 100 alumnos entonces de instituciones privadas subvencionadas. Bueno, y la última tabla es similar a esta tabla, entonces les dejo para que ustedes puedan completar. Una vez que hayan terminado, no se olviden de alzar sus trabajos en la plataforma. Acá, si le dan un clic, les va a enviar directamente a la plataforma. Entonces, de esa manera estarían terminando sus actividades, ¿sí?
Espero que hayan entendido la explicación. Cualquier consulta estoy atento para poder aclararles sus dudas. Que tengan un feliz resto de jornada.